No le hagas caso a esos consejos que te dicen, no importa la Biblia, desobedece la Biblia, que Dios no existe. No le hagas caso a esos consejos, porque esos consejos lo que van a conducir es a la muerte. Lo que van a conducir es a la muerte espiritual. ¿Y saben qué? Yo quisiera que nos fuéramos a Juan, porque si los malos consejos, como dice aquí este proverbio, conducen a la muerte, nunca nos van a conducir a la palabra de Dios. Vámonos a Juan, capítulo 6, versículo 63. Ya sabemos que los malos consejos conducen a la muerte. Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Las palabras, decía Jesús, que yo les hablo son espíritu y son vida. Quiere decir que las palabras de Dios, de Jesús, las palabras de Jesucristo, las palabras de nuestro Dios producen vida, son vida. Y vemos por un lado que los consejos de los malos nos conducen a la muerte. Yo pregunto, si las palabras de Dios, si la palabra de Dios es vida, ¿los consejos de los malos nos van a conducir a esa palabra? Jamás. Jamás. Porque si nos conducen a la palabra de Dios, nos están conduciendo a la vida, porque la palabra de Dios es vida. Es por eso que el consejo de los malos nos impiden nutrirnos de la palabra, nos impiden aceptar la palabra de Dios, porque son vida. Y los consejos de los malos nunca nos van a conducir a la vida, siempre nos van a conducir a la muerte. A la muerte. Y si leemos otro pasaje allí mismo en Juan 8:51. Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Saben por qué nunca verá muerte? Porque la palabra de Dios también es un consejo. Pero a diferencia de ser un consejo impío, un consejo malo que lleva a la muerte, este consejo es totalmente contrario. El consejo de la palabra de Dios, la palabra del Señor, nos va a conducir ¿a qué? A la vida. Porque no es un mal consejo, es un buen consejo. Por eso es que aquí dice, nunca verá muerte. El consejo de Dios no nos va a conducir al mismo destino al que nos conducen los consejos malos. Los consejos malos nos van a conducir a la muerte, pero el consejo de Dios, el que guarda la palabra de Dios, nunca verá la muerte. Nunca verá la muerte. Y de nuevo me estoy refiriendo, esto dice muerte, muerte espiritual. Tú te preguntarás, o sea que los cristianos nunca se van a morir. Yo he visto muchos cristianos morirse, puedes decir tú. Correcto, se mueren corporalmente, pero el espíritu está vivo, está ya en el cielo. Por eso es que aquí dice, nunca verá muerte, se refiere a esa muerte espiritual. La muerte, cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de separación. La muerte espiritual es la separación de nuestro espíritu con Dios. Nuestro espíritu y Dios está separado. Pero una vez que nosotros tengamos vida espiritual, nuestro espíritu y Dios están unidos, están juntos. Allí radica la gran diferencia. Entonces vamos a estudiar ahora. Ya vimos las características de los malos consejos. Jamás nos van a conducir a la vida. Jamás nos van a conducir al estudio de la palabra. Jamás. Jamás. Nos van a conducir a la muerte. Vamos a observar ahora características de los buenos consejos. Cuando una persona nos da un consejo, no nos obliga. Eso es una característica del consejo. El consejo es una opinión. Es una opinión que una persona te da para que tú realices una acción determinada. El consejo nunca te va a obligar a ti a obedecerle. Es decir, no es obligatorio. Tú escoges entre obedecer o no.
igual que la palabra. La palabra, aquí nosotros podemos decir que la palabra de Dios son una serie de normas, mandamientos, leyes, reglas. Pero más que todo es un consejo. Porque el hecho de que exista la palabra de Dios no quiere decir que tú estás obligado. Esto no te obliga a ti a obedecer la palabra de Dios. Es un consejo. Tú y yo vemos si acatamos este consejo o no. Pero la Biblia nos dice lo que nos pasa si en vez de obedecer la Biblia, la desobedecemos. Si en vez de obedecer a Dios, lo desobedecemos. La Biblia nos los enseña. Entonces vámonos ahora a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 21. Vamos a observar varias características de los buenos consejos. 3:21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Dios nos insta a que nosotros guardemos la ley y el consejo. Se está refiriendo al buen consejo. Al buen consejo. Ya vimos en Juan que las palabras de Dios nunca nos van a conducir a la muerte. Quiere decir que los consejos de Dios no son malos, son buenos. Cuando Dios nos insta a obedecer un consejo es porque ese consejo es bueno. Aquí dice, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Lo primero que observamos acá es que hay una relación entre la ley de Dios y el consejo bueno. Nunca el buen consejo te va a llevar a desobedecer la palabra de Dios. Nunca te va a llevar al pecado. El mal consejo sí. El mal consejo nos dirige a cometer pecado. Nos induce a cometer pecado delante de Dios. Nos induce a desobedecer la palabra. Pero el buen consejo nunca te va a llevar a desobedecer la palabra. Ay, pero es que yo tengo una novia y sus padres no la dejan salir conmigo. Yo me voy a escapar con ella. Y le pides consejo a una persona y esa persona te dice, sí, tranquilo, escápate. Ese es un mal consejo. Un terrible consejo. Terrible ese consejo. Porque Dios nunca va a apoyar eso. Si tú estás en Dios, Dios te tiene una esposa para ti. Dios me tiene una esposa para mí. Para todo el que esté escuchando el video. Si nosotros estamos con Dios, Dios nos va a proveer una esposa. Y no vamos a tener la necesidad de secuestrar a nuestra pareja. Jamás. Jamás. Porque Dios ha establecido una autoridad en el hogar. La autoridad de esa muchacha es el padre, no eres tú. Y tú no puedes hacer eso, porque va en contra de las leyes divinas. Dios no va a aprobar eso. Entonces debemos en verdad, hay consejos que parecen buenos. Hay consejos que parecen buenos, pero son malos. Son malos. Chico, ¿no estudiaste para este examen? Toma este papelito, mira. Estas son las preguntitas que van a salir, mira. Para que vos sabéis, para que paséis el mal rato. Así pasáis el examen, aunque sea por hoy. Eso es un mal consejo. Es un mal consejo, parece bueno, ok. Yo en verdad, yo no pude estudiar porque se me presentaron problemas, se me presentaron dificultades, está bien. Si tú no pudiste estudiar, lo que tienes que hacer es acudir a tu profesor y decirle, plantearle la situación. O si no, si el profesor no hace caso, planteársela a Dios. Pero nosotros debemos estar pendientes de estas cosas. Porque si nos hallan con esa chuleta, ¿qué va a pasar? Ve el cristiano, ¿ves? Ve el cristiano. Mira el ejemplo que está dando el cristiano, ¿ves? Que se copien. Entonces la Biblia dice que si por nuestra manera de vivir o por las cosas que nosotros hagamos, somos un obstáculo para el hermano que tiene poca fe, que es débil en la fe, nosotros ya no andamos en amor. Hay cosas que nosotros podemos hacer,
pero que a otros hermanos les puede parecer que nosotros estamos fallándole a Dios. Y ellos, como son o tienen poca fe, van a decir ya, el cristianismo es una falsa. El cristianismo no sirve porque míralos a ellos, ¿ve? Entonces, esa chuletica puede ser el medio que utilice Satanás para que los que están a nuestro alrededor, en un mañana que cuando nosotros le prediquemos la palabra, ellos no nos hagan caso. Y nos digan, ¿y vos qué habláis si vos te copiabas antes? ¿Ya? Pero parece un buen consejo. Pila con los que parecen buenos consejos. Todos los consejos nosotros debemos establecerlos por la Escritura. Debemos examinarlos a la luz de la palabra. Porque los buenos consejos, como dicen aquí, están unidos a la ley de Jehová. Guarda la ley y el consejo. Son cosas que van de la mano. La ley y el consejo. Nunca un buen consejo te va a llevar a desobedecer la ley de Dios. Y esa es una primera característica. Otra característica, lo que dice Proverbios capítulo 3. En el versículo siguiente, versículo 22, dice, y serán vida tu alma y gracia tu cuello. El buen consejo trae vida, al igual que las palabras de Dios. Mientras que el mal consejo, como ya hemos visto, traen muerte. Traen muerte. Y también el Proverbios 4:13 lo dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Eso es tu vida, el buen consejo. Y fíjense bien lo que dice más adelante. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. No pases por ella. Es decir, no pases por la vereda de los malos, de los impíos. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Los impíos, a través de sus consejos, nos van a incentivar a que nosotros también andemos por estos caminos, caminos de oscuridad, caminos de tiniebla, caminos donde no está Dios, porque Dios no es tinieblas, Dios es luz. A esos caminos es a los que el diablo, a los malos consejos, nos van a incentivar. En el próximo mensaje, no hemos terminado pero en el próximo mensaje nosotros vamos a hablar de los caminos de los pecadores. Y aquí nosotros vemos cómo los malos consejos, fíjense bien cómo el Salmo 1 dice, no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque una vez que nosotros aceptamos el mal consejo, inmediatamente comenzamos a caminar por sendas de oscuridad, por sendas donde no está Dios, donde Dios no nos puede proteger, donde Dios no nos puede ayudar. Esas son las sendas a donde el diablo nos quiere conducir, a sendas donde no hay paz, donde no hay gozo, donde no hay felicidad, sendas de oscuridad, sendas de tiniebla, de tristeza, de depresión. Esas son las sendas de muerte, sendas donde no está Dios, porque donde Dios está, allí hay libertad. Allí hay libertad, no hay esclavitud. No hay esclavitud. Si una persona es esclava de una cosa, es porque Dios no está allí. Porque donde Dios está, hay libertad. Hay libertad. Donde Dios está, hay libertad. No hay esclavitud. Hay libertad. Las cadenas se rompen. El que está preso sale libre. Por eso es que Jesús dijo, allí en Isaías dice, el Espíritu Santo vino sobre mí y Dios me ha llamado a sanar los ciegos, dice la palabra, a aperturar la cárcel, a abrir la cárcel, las celdas a los que están presos, porque eso es lo que hace Jesús, libertar a la gente que está cautiva, libertar a la gente que está cautiva por el enemigo. Entonces los malos consejos, fíjense bien a donde conducen, pero el buen consejo no conduce a esto, conduce a caminos de vida. Otro aspecto en Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión,
mas el que obedece el consejo es sabio. El que obedece el consejo bueno es sabio. ¿Qué hacemos nosotros para obedecer el consejo? Ser sabios. El obedecer el buen consejo es el fruto de ser sabios, es el fruto de temerle a Dios, porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y esto lo podemos ver también en Job. Job 28:28. ¿Qué dice Job 28:28? Vámonos a Job, al libro de Job 28:28 dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría de Dios es temerle a Él. La sabiduría es temerle al Señor, es temerle a Dios. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces el que obedece el buen consejo es un fruto de temerle a Dios. Es un fruto de obedecer su palabra. Por eso es que el obedecer la palabra, la ley de Dios, está ligada al buen consejo. Si nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, es porque nosotros estamos nutriéndonos de buenos consejos. Y estamos separados totalmente de los malos consejos. Los malos consejos los desechamos, ¿ya? Pero hay una cosa importante, que el buen consejo, muchas veces es difícil de que nosotros los aceptemos, los buenos consejos. Sigamos en el libro de Proverbios, en Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. Recordemos que la palabra de Dios es un consejo, es un buen consejo. Las palabras de Jesucristo son consejos, pero dice Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Así como en la primera característica pudimos comprender de que la ley de Dios y el buen consejo están unidos, también la corrección y el buen consejo están unidos. Aquí dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Recibe la corrección. Una de las cosas que tienen característica del buen consejo es que también sirven como corrección. Y la corrección, cuando nosotros somos corregidos, no nos gusta. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos reprendan cuando nosotros en verdad necesitamos ser reprendidos. No nos gusta eso. Pero aquí dice que la corrección y el consejo, la corrección lleva a la bendición. Lleva a la bendición, aunque en el momento no lo entendamos, la corrección nos va a llevar a la bendición. Nos va a llevar a que en un mañana nosotros no cometamos errores que hubiéramos cometido si no hubiéramos sido corregidos. Entonces la corrección al principio no nos gusta. Así también es el consejo, porque el consejo está unido a la corrección. El consejo, la palabra de Dios, que es un buen consejo, nos corrige. La palabra de Dios, al igual que la corrección, al principio nos choca. La palabra de Dios también nos choca muchas veces. Nos choca. No queremos aceptarla. Por eso es que dice la palabra de Dios no es suave. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es cortante. Lo que corta causa dolor. La palabra de Dios corta lo malo que hay en nosotros. Entonces, la palabra de Dios no es algo sencillo. La palabra de Dios al principio nos produce dolor. Dolor porque debemos rechazar y debemos dejar de practicar cosas que por años pudimos haber estado practicando, pero que no están en unidad con la palabra de Dios. No van por el mismo camino al que Dios quiere que nosotros andemos. Entonces, esas cosas que no van a la par con la palabra de Dios, nosotros debemos desecharlas. Nosotros debemos entonces padecer el buen consejo,
el buen consejo. Cuando nosotros aceptamos el buen consejo, muchas veces debemos padecer. Debemos dejar cosas como hicieron los discípulos. Jesús le dijo, el que no deje padre, madre, hijo, hermana, por amor a mí, no es digno de mí. Nosotros debemos dejar muchas cosas que nosotros hemos amado por años, que han estado ligadas a nosotros, debemos dejarlas. Debemos dejarlas. Esto es, imagínense ustedes, un dedo que esté podrido. Ese dedo está podrido. Una persona que tenga un dedo o una pierna podrida, tienen que amputársela. Eso va a causarle dolor. Pero es mejor que le quiten eso, que dejarle eso allí, porque va a contaminar todo su cuerpo. Asimismo es el pecado. Pudimos haber estado unidos al pecado, a muchas cosas que son podridas, que no le agradan a Dios, que lo que producen es muerte. Y es necesario que esas cosas sean cortadas. Todo lo malo es necesario que se corte. Es necesario que se corte todo lo que es perjudicial. Es necesario. Entonces, por eso la palabra de Dios, el buen consejo, muchas veces es difícil de aceptar. Es difícil de comprender. Y nosotros podemos ver, ya para ir terminando, quisiera que leamos la historia de Roboam. En Primera de Reyes capítulo 12. Ya vimos las características de los buenos consejos y de los malos consejos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Todo lo que estuvimos hablando acá. Primera de Reyes capítulo 12. Roboam, dice la palabra de Dios. Del versículo 1 al 14 leamos. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam, fíjense bien, que Roboam era hijo de Salomón. Entonces dice, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, hablando de Salomón, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. El pueblo le dijo, disminuye nuestro yugo para que nosotros te vamos a servir. Nosotros vamos a ser buen pueblo para contigo. Entonces fíjense bien lo que dice el versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que reprenda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Ojo con esto, se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él les respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablará. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado.
diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Fíjense bien el ejemplo de Roboam. Roboam dejó el consejo de los ancianos, de personas con experiencia. ¿Y qué ejemplo siguió Roboam? El ejemplo de los jóvenes, el ejemplo de los que se habían criado con él. Fíjense bien esto, se habían criado con él. Eso es sinónimo de familiaridad. Eran como su familia. Eran como su familia esos jóvenes. ¿Y saben qué? A veces la familiaridad nos lleva a rechazar el buen consejo. A veces nosotros tenemos deseos en nuestro corazón y queremos escuchar un consejo que satisfaga nuestros deseos, porque nuestros deseos son familiares a nosotros, estamos unidos a ellos. Aquí Roboam estaba muy unido a esos jóvenes y escuchó el consejo de esos jóvenes. Nosotros estamos unidos a intereses, estamos unidos a deseos personales, estamos unidos a costumbres que por años hemos llevado. Pero lo que nosotros no debemos hacer nunca es permitir que esa familiaridad que existe con nuestros deseos, con nuestros intereses, con nuestras costumbres, incidan en que nosotros seleccionemos el consejo que va más acorde con esos deseos. Eso es lo que nunca debemos hacer. Roboam hizo eso. Roboam cayó en esa familiaridad. Cayó en ese error de hacerle caso a los jóvenes porque eran familiares a ellos, a él. Se habían criado con él. No, mi deseo es, ¿saben cómo? Fíjense bien, como hizo el joven rico. El joven rico, ¿qué hizo el joven rico? El joven rico, que menciona la palabra, se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ya sabes lo que tienes que hacer, guarda todos los mandamientos. Entonces le dijo: todos los mandamientos he guardado, todos los mandamientos, desde mi juventud. Y Jesús le dijo: solamente algo te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y él se fue triste. Y dice la palabra: porque tenía mucha riqueza, amaba mucha riqueza. Él dejó la palabra de Dios, él dejó el buen consejo. ¿Por qué lo dejó? Porque había familiaridad en él con sus riquezas. Estaba muy unido a sus riquezas y dejó el buen consejo. Estaba unido a sus intereses. A veces nuestros intereses nos llevan a desobedecer el buen consejo, nos llevan a menospreciar el buen consejo. El buen consejo, mi querido hermano, siempre nos va a llevar a que nosotros sirvamos, a que nosotros seamos siervos. Aquí en este pasaje de Primera de Reyes 12, Primera de Reyes 12, allí que estábamos leyendo, los ancianos le dijeron, fíjense bien el versículo 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. El mal consejo nos lleva a nosotros a no servir, a no tener espíritu de servicio. Pero el buen consejo, el que le estaban dando los ancianos a Roboam, lo estaban induciendo a él a servirle al pueblo. El buen consejo nos lleva a nosotros a servirle a Dios.